Kimako na ngwao, bana ba ngwao, ipila ka ngwao na ngwao, bana ba ngwao, ipila ka ngwao. Han sido años de negociaciones y finalmente el sufrimiento de muchos está dando algunos frutos. Alemania ha reconocido por fin que su matanza a las tribus Herero y Nama, en la actual Namibia, fue un genocidio. Se trataría del primer genocidio del siglo XX. En 1884, Namibia cayó en manos de Alemania, colonización que duró hasta 1915. Para 1904, la privación de sus tierras y de su ganado era tan atroz que las tribus Hereros se alzaron contra los alemanes. Un centenar de colonos resultaron muertos. Acto seguido, el enviado del imperio para ahogar la rebelión, el general Lothar von Trotha, dirigió su exterminio. Un año después, las tribus Namas también se alzaron y corrieron la misma suerte. Solo en Namibia, los soldados alemanes provocaron entre los años 904 y 908 la muerte de 100.000 personas de las etnias Herero y Nama, según los historiadores. A muchas mujeres en los campos de concentración, donde también había niños, las obligaban a hervir los cráneos de algunas de las víctimas y sacarles la piel para prepararlos, con el objetivo de llevar los restos a Alemania para realizar experimentos raciales. La presencia alemana en África fue comparativamente inferior a la británica, la francesa o la belga, las grandes potencias coloniales. Desde 1885 hasta 1918, el Imperio Teutón controló territorios de los actuales Camerún, Togo, Namibia, Tanzania y Kenia, Ruanda y Burundi, y lo hizo con mano firme. Antropólogos como Felix von Luschen afirman que el genocidio fue un golpe de suerte. Pudo reunir miles de restos humanos de los que ya yacían en caminos y pueblos, asesinados o muertos por inanición, pues así, a golpe de balas y machetes, arrebatándoles sus tierras y ganado, fue como el imperio alemán les hizo pagar una sublevación. Las tribus Herero representan actualmente en torno al 7% de la población de Namibia, frente al 40% a principios del siglo XX. Tras reconocer la matanza como genocidio, Alemania ha decidido crear un fondo que se dotará a lo largo de los próximos 30 años con 1.100 millones de euros para programas de desarrollo, además de las otras indemnizaciones. Aún así, los líderes de las comunidades tradicionales consideran que este acuerdo es una humillación, ya que sostienen que el dinero debería ir a parar directamente entre las tribus Herero y Nama y no en el gobierno de Namibia. Los líderes tradicionales piden además que se les devuelvan los restos humanos de sus antepasados, que ahora se exponen en los museos de Berlín como atracción turística.